Hola, mi nombre es Jennifer Flores. Vamos a revisar hoy conjuntos de números reales y lógica proposicional. En el conjunto de los números reales encontramos a los números naturales representados por una N mayúscula, a los números enteros representados por una Z mayúscula, a los números racionales representados por una Q mayúscula y a los irracionales que no se contienen en ningún otro conjunto más que el de sí mismo y en el de los reales. Los números naturales son aquellos números que nos permiten contar los elementos de un determinado conjunto. Son los números que primero aprendemos a manejar y son la base para poder entender los otros números que veremos a continuación. En las operaciones de los números naturales no necesitamos tener en cuenta ninguna regla adicional más que las de las propiedades de acuerdo a cada una de las operaciones. En el conjunto de los números enteros, en cambio, tenemos que tener en cuenta el signo que se antepone al número. Si no encontramos ningún signo anteponiéndose al número, eso quiere decir que el número es positivo. Si encontramos, como en el ejemplo de la presentación, un signo menos antes del número, eso nos quiere decir que es un número negativo. Debemos tener en cuenta que los números enteros están conformados por los números naturales, que contiene a su vez al 0 y a los números positivos hasta el infinito, y los números negativos que están conformados o que son desde el -1 hasta el menos infinito. Al momento de realizar operaciones con números negativos debemos tener en cuenta que precisamente este número que está anteponiéndose un signo menos nos va a cambiar el resultado de la operación, es decir, en la suma, como en el ejemplo, 10 más menos 7 nos genera en realidad una sustracción, pues 10 es algo real, algo que tenemos, y el menos 7 es una deuda o algo con lo que no contamos, por lo cual el resultado nos va a dar en total es 3. En la multiplicación, si multiplicamos un número positivo por un número negativo, el resultado será negativo, como en este ejemplo. Y en este caso, si hacemos una sustracción de un número positivo con un número negativo, en realidad estaremos diciendo que 8 menos 2, estamos haciendo una negación de esta sustracción. Es decir, que en realidad lo que vamos a hacer es una adición, por lo cual nos va a dar 10. Y en las divisiones, de igual manera debemos tener en cuenta que el número negativo dividido en un número positivo igual nos dará un número negativo. En el conjunto de los números racionales está compuesto por todos aquellos números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros, o más precisamente un entero y un natural positivo, es decir, una fracción común con un numerador y denominador distinto de 0. Recordemos algo muy importante en las operaciones y es, por ejemplo, en la suma, debemos tener presente que las sumas de decimales debemos trazar una línea imaginaria con las comas para que queden una sobre la otra, de manera que podamos sumar de la coma hacia la derecha como si fuera una suma normal y de la coma hacia la izquierda. En este caso veremos el resultado de esta manera. En el conjunto de los números irracionales tenemos a los números que son especiales o que no se pueden representar o no se pueden escribir en una fracción y que el decimal sigue para siempre sin repetirse. Los números irracionales están caracterizados porque los decimales no siguen ningún patrón y no se puede escribir en ninguna fracción. No se puede escribir de manera exacta en una fracción. Se pueden tener aproximados o números cercanos, pero no van a ser exactos. Como en este ejemplo a continuación tenemos las operaciones raíz de 7 más 2 raíz de 7, encontramos que pondríamos un número 1 imaginario antes de la raíz de 7 para decir que como son semejantes vamos a sumar una raíz de 7 más 2 raíces de 7 nos da un total de 3 raíces de 7. De la misma manera con la sustracción o con la resta, 7 raíz de 2 menos 2 raíz de 2, como son semejantes, lo vamos a hacer de la misma manera. En este caso, entonces, 7 menos 2, 5, y raíz de 2 sigue siendo raíz de 2.
Pero cuando tienen raíces que no son semejantes, vamos a cambiar la forma de operar. Es decir, en este caso, vamos a encontrar o representar el número decimal para encontrar el valor de 3, de raíz de 3, perdón, y de esa manera poder realizar la adición. Entonces, decimos que raíz de 3 en valor decimal es un aproximado 1,73 y recuerden que es un aproximado porque los números irracionales no vamos a poder encontrar el valor exacto, pues los decimales siguen constantemente sin repetirse. Encontramos entonces así pues que raíz de 3 nos da un aproximado de 1,73 y raíz de 2 nos da un aproximado de 1,41. Por lo tanto, aproximado de 1,73 más aproximado de 1,41 nos da un igual aproximado de 3,14. Ahora vamos a entrar al tema de la lógica proposicional. Las proposiciones simples también las encontramos denominadas proposiciones atómicas. Son aquellas proposiciones que no se pueden dividir. Por ejemplo, el mar es azul. Las proposiciones compuestas, también denominadas moleculares, son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, unidas por operadores lógicos. Estos operadores lógicos son sí, entonces, pero, y, o, dependiendo del ejemplo o del caso que estemos viendo. En este caso tenemos un ejemplo. Si me gano la lotería, entonces te regalaré un carro. En este ejemplo tenemos la proposición simple, si me gano la lotería, y la siguiente proposición simple, te regalaré un carro, que están unidos por entonces, que sería el conector lógico. Vamos a ver también tablas de verdad, que son tablas que muestran el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. En las tablas de verdad encontraremos la conjunción representada por este símbolo, la disyunción representada por este símbolo, la negación representada de esta forma, el condicional que tiene una flecha hacia la derecha y el bicondicional que tiene la flecha hacia los dos lados, como lo vemos de esta manera. En la conjunción encontramos que la primera proposición simple está unida a la segunda proposición simple por la i. Es decir, encontraremos que es verdadero cuando las dos son verdaderas. Un ejemplo claro sería, vamos a arreglar el carro y a ir a viajar. Entonces el conector lógico es la i. Y ya estamos estableciendo que para ir a viajar debemos arreglar el carro. Por lo tanto, si las dos tienen lugar, va a dar como resultado verdadero. Si la primera es verdadera, pero la segunda es falsa, es decir, si vamos a pasear, pero no arreglamos el carro, entenderemos que la proposición compuesta da como resultado falso. Y de la misma manera, si la primera proposición es falsa, es decir, no fuimos a pasear, pero si arreglamos el carro, tendremos que el resultado es falso, pues no se está cumpliendo la conjunción. De la misma forma que si ni vamos a pasear ni arreglamos el carro, nos va a dar como resultado falso. Es decir, que en la conjunción, la única manera que tenemos como resultado verdadero será cuando las dos proposiciones sean verdaderas. En la disyunción encontraremos que el conector lógico es la O y está representado de esta manera. En este caso, en la disyunción, encontraremos que para que sea verdadero, la primera proposición simple debe ser verdadera, la segunda proposición simple debe ser verdadera, para que pueda dar lugar a que sea el resultado de la disyunción sea verdadero. En el ejemplo anterior, por ejemplo, o vamos a pasear o arreglamos el carro. Si las dos son verdaderas, simplemente pues va a dar como resultado verdadero. Pero como el conector lógico es la O, puede que la primera sea verdadera, es decir, vamos a pasear, o la segunda sea falsa, no arreglamos el carro, y aún así va a ser verdadera. En el tercer caso puede ser la primera falsa y la segunda verdadera, y de nuevo, como es la disyunción, que es el O,
pues sencillamente todavía sería el resultado verdadero. Sin embargo, en este caso, si las dos proposiciones son falsas, es decir, no vamos a pasear ni vamos a arreglar el carro, sería el resultado de la disyunción falso. En el ejemplo de la negación, sencillamente en la proposición, si llegara a ser el caso que la proposición fuera verdadera, tendría como resultado falso, puesto que lo que se busca en la negación precisamente es la afirmación de algo negativo o la explicación de algo negativo. Por ejemplo, podríamos decir que si la proposición simple que encontramos para una negación es que arregle el carro, sería algo verdadero, el resultado sería falso. Pero si digo que arregle el carro y sería algo falso, es decir, la negación en este caso tendría el resultado verdadero. En el condicional podemos encontrar que la flecha va a representar el entonces, que es el conector lógico que tenemos en este caso. El condicional nos va a dar como resultado, o para poder empezar a ver qué resultados obtendríamos, vemos que la primera proposición tendría que ser verdadera y la segunda tendría que ser verdadera para que nos dé como resultado el condicional verdadero. Si la primera proposición es verdadera pero la segunda es falsa, nos daría como resultado falso. Si la tercera es falsa, la primera proposición, perdón, en el tercer ejemplo es falsa y la segunda proposición es verdadera, tendremos como resultado verdadero. Y si las dos proposiciones son falsas, aún así tendremos como resultado que es verdadero. Por ejemplo, en este condicional podemos decir que si me gano la lotería, te compraré un carro, como mostrábamos anteriormente en otra diapositiva. Si tenemos que las dos proposiciones se cumplen, es decir, me gano la lotería y le compro el carro, entonces voy a tener como resultado verdadero. Si me gano la lotería, pero no le compro el carro, voy a tener como resultado que la proposición compuesta fue falsa. Si no me gano la lotería y digo que le compro el carro, vamos a tener de igual manera, en este caso, el resultado sería verdadero. Si las dos son falsas, es decir, que no me gano la lotería y por lo tanto no le compro el carro, voy a tener como resultado verdadero. En el bicondicional, la flecha hacia los dos lados, o las dos flechas, en este caso, representan el sí y solo sí. Por lo cual, en el bicondicional, la única forma en que el resultado de la proposición compuesta sea verdadero son los dos extremos. Es decir, en el momento en el que cumplo el sí y solo sí, diciendo que la proposición compuesta es completamente verdadera o las dos proposiciones simples son verdaderas, tengo como resultado verdadero. Si las dos proposiciones simples son falsas, voy a tener como resultado verdadero. Por ejemplo, mañana usaré bicicleta si solo si no llueve. Entonces, ya entendemos que si las dos proposiciones son verdaderas, es decir, que voy a viajar en bicicleta porque no está lloviendo, voy a tener el resultado verdadero. Si no viajo en bicicleta porque está lloviendo, voy a tener un resultado verdadero. Por lo tanto, en los otros escenarios, si por ejemplo viajo en bicicleta, pero estaba lloviendo, voy a tener que la proposición compuesta era falsa. Y de igual manera, si no viajo en bicicleta y no estaba lloviendo, pues voy a tener como resultado que la proposición compuesta es falsa. Espero que todo haya sido claro. Gracias por su atención y que tengan un buen día.